También baja. Vamos a ver, presentación. Vale. Ahora tengo que... Vale, un segundo. Vale, pues como os he dicho muchas veces me gusta titular, o sea, cuando me empapo de la mujer de la que voy a hablar, siempre le pongo un título de lo que me ha provocado su biografía, su vida o lo que he averiguado de ella. Entonces, Victoria Durán lo he titulado Así fue porque así luchó por ser. Ella misma se va a presentar porque ha escrito su biografía en 3 tomos y para empezar ella misma se va a presentar. Nació un domingo a las 4:15 de la tarde, 49 días antes de terminar el siglo XIX. Victoria Durán nació el 12 de diciembre de 1899 y es la pequeña de 4 hermanas, hermanos, una hermana y 2 hermanos. La cuarta del matrimonio formado por José Durán y por Genoveva Cebrián, muy ligados al arte porque su padre tenía el abono número 1 del Teatro Real y su madre era bailarina. Además de una saga de bailarinas. Su madre era bailarina, su abuela era bailarina, su bisabuela era bailarina. Aquí os he puesto esta imagen, que esta revista, que es Gente Menuda, coincide también que aquí Elena Fortún publicaba Celia. Los fascículos de Celia salían aquí en esta revista, Gente Menuda. Y aquí ganó un concurso infantil, Victoria, que es número 5 del concurso infantil de belleza. Y esta imagen es una imagen que le dedicó a su abuela paterna. Victoria quería dedicarse al teatro. Como ya os he dicho, estaba muy ligada al teatro real y al arte y quería dedicarse al teatro, pero su familia paterna no le gustaba que se dedicase al teatro porque veía que el mundo de la farándula no estaba muy asociado a, pues eso, a una vida que no veían que fuese muy moral. Entonces, al final le dieron clases de piano, de pintura, una educación artística. Os he puesto la argentinita porque la argentinita también es familia de Victoria Durán, era prima hermana de su madre. Prima hermana de su madre, para que veáis en el marco donde se enmarca Victoria dentro del mundo artístico. A los 17 años ingresó en la Escuela de San Fernando, en la Escuela de Arte, y compartió clases con Maruja Mayo, Rosa Chacel y Remedios Varo. Otros muchos artistas, pero como aquí estamos destacando a las mujeres, pues siempre solemos poner, y he querido ponerlas a ellas. Esta es una imagen no se ve bien, pero es una imagen de la Escuela de Arte. Aquí está Victoria, aquí sí que está rodeada de todos sus nombres, y aquí está ella. Voy para atrás porque esto me ha adelantado. Como os he dicho, mientras combinó sus estudios de arte en la Escuela de San Fernando, dando clases también de dibujo en la escuela, daba clase en la Escuela de Señoritas y también en la Escuela Normal de Maestras. Enseñaba a otras maestras el dibujo y daba clases en la Escuela de Señoritas. Además, recuerdo que cuando os hablé de María de Maeztu, ya os hablé de Victoria Durán, en una de las diapositivas. Viajaba a París con frecuencia y allí se rodeaba, o sea, iba a un club que regentaba esta señora que aparece aquí, Natalie Clifford Barney. Esta es su pareja de Natalie. Iba a París y regentaba los círculos sáfico-literarios, los círculos de lesbianas de allí de París. Y es que esta señora fue una mecenas del mundo del arte, muy conocida en la época. En esos círculos también, por ejemplo, conoció a la novelista Colette. O sea, todo muy de arte y literatura. Formó parte del Liceo Club. Allí expuso, porque ella
Ella era escenógrafa, figurinista, diseñadora de vestuario, pintora, dramaturga y música. Y en el liceo expuso algunas pinturas y algunos figurines de teatro. Os he puesto esta imagen porque en el liceo también había un círculo como aquellos de París, círculo sáfico literario también, y Elena Fortun, Matilde Ras, y entre otras, formaban parte de ese círculo. Y esto ha salido a la luz después de las memorias de Victoria Durán, que ahora os hablaré de ella. Estos figurines, este figurín y estos batik, esto se llama batik, que son pinturas sobre tela, esto es el arte que hacía Victoria Durán. No sé si exactamente esto los expuso en el liceo, pero vamos, forma parte de su colección. Esto es una pintura de ella. Estuvo muy relacionada también con el Teatro Escuela de Arte y la nombraron catedrática de indumentaria del Conservatorio Nacional de Música y Declamación. Pero una vez que llegó la Guerra Civil, se exilió, o sea, tuvo un salvoconducto porque iba a trabajar a Argentina con Margarita Xirgu. Y esta imagen es del barco Lipari, en el verano del 37, que es cuando se exilió con su pareja María del Carmen Bernacchi, rumbo a Argentina, dejando a España, y bueno, tuvo suerte, ya os digo, porque le dieron el salvoconducto porque iba a trabajar con la Xirgu allí en Argentina. Esta es una imagen de sus amistades y con la gente que se relacionaba. Aquí está Rosa Alchacel. Esta es Victoria. En Argentina, bueno, el exilio nunca es fácil. Le costó asentarse allí en Argentina y desde luego trabajar en lo que ella trabajaba aquí, pues le costó un poco, pero bueno, luego consiguió trabajar como escenógrafa en el Teatro Ateneo, en el Teatro Maravillas, en el Teatro Colón, incluso hacer figurines para obras de ballet. Y esta diapositiva la he puesto porque esta ilustración de este libro de Silvina, es argentina, esta novela, ella hizo la ilustración. Espera, que me he adelantado. Consiguió regresar a España en el 63 y consiguió que su expediente fuese depurado, porque empezó a trabajar con Nati Mistral. Nati Mistral estaba relacionada con el régimen y... Perdón que me he ido a la otra. No me hagáis caso que se me ha juntado Josefina. Me veo. Ay, perdón, sigo. No, lo he dicho bien, lo he dicho bien. Hoy estoy un poco, os lo aviso. Hoy estoy un poco como los que salen en la sexta. Me he tomado alguna pastilla además. Bueno, sí, regresó en el 63. Se instaló en un ático cerca de la Plaza de España, en la calle del Reloj, y trabajó en el teatro con Nati Mistral. Nati Mistral estaba bastante ligada al régimen, con lo cual consiguió que le depuraran el expediente. Salvo una nota sin firmar, que es que me parece curiosísimo, en su expediente había una nota sin firmar donde decía roja 100%. Curioso. Después de eso, siguió pintando, siguió viajando a París, desapareció de escena. Llegó a decir un historiador Vicente Llorens, llegó a asegurar que se había suicidado, pero nada, ella seguía, lo que pasa que seguía sin estar de cara a la galería. Se compró una casa en Peñíscola y lo curioso es que montó un bar de copas, que me pareció una mujer súper interesante. Allí cuando se retiró, ya mayor, montó un bar de copas en Peñíscola y bueno, y escribió sus memorias. Escribió sus memorias en 3 tomos, que las ha publicado, creo que es la editorial de la Residencia de Estudiantes. Entonces, el primer tomo
sucedió, o sea, cuenta su vida en esta parte, cuenta su vida a grandes rasgos y su vida artística y su biografía en sí con su familia y con todas las cosas que le fueron sucediendo. En el segundo tomo habla de los objetos con los que ha trabajado. A mí o sea, esta quiero leerla porque me parece una prosa, hacer un libro, que además el libro tiene de tocho, hablando sobre objetos, me resulta curioso. Y esta tengo interés en leerla, bueno, las tres. Y la tercera es donde habla, donde básicamente ha sacado del armario a muchas mujeres, la verdad, sin dar sus nombres, pero sí que habla de su vida amorosa. Os he puesto aquí porque ella dice: no sé si habré conseguido que esté claro y patente que en esas historias hay varias mujeres de tipos diferentes que han querido, que han amado a otra mujer, la mayoría por una sola vez en su vida, pero esta sola vez ha sido de manera verdadera y sincera. Ha sido normal. Son todos vividos y verdaderos, dice de los momentos que cuenta. Los nombres y los lugares están muchas veces cambiados, pues considera que no tiene derecho a provocar escándalo buscando un éxito editorial. En estas memorias le cambia los nombres a muchísimas mujeres, pero por las fechas y por las profesiones de las que habla son bastante reconocibles. De hecho, en los artículos que yo he leído nombran algunas de ellas. Ya para terminar lo que os decía, fue bastante longeva. La verdad es que tanto Josefina como ella fueron bastante longevas. Victoria vivió 94 años, murió un 10 de diciembre del 93, retirada en su casa en Peñíscola y habiéndose quedado tranquila con sus memorias diciendo: así es, así ha sido mi vida porque así he querido que sea. Y con Victoria he terminado. Así que voy a Josefina. Josefina. Vale. No, esta no. Hoy esto se va a liar para que no. ¿Me dejas presentar? Bueno, al final lo voy a tener que hacer así. Perdonad, pero es que me está fallando esto. Pues nada, si no me dejas presentar, lo voy a tener que hacer así. Sacri, arriba no te sale. Sí, no, sí, es que me está fallando, no me deja presentar. ¿No te deja darle arriba? No, no me deja. Bueno, Sacri, arriba pone un aviso. ¿Dónde? Es decir, aviso. Puede ser que si le das a activar... No, es que no quiero activar esto. Vale. No, es otra cosa. Yo digo ahí arriba donde pone grabando. No aquí, no, más arriba. Aquí le estoy dando presentación. Más arriba. Más arriba me pone Josefina, ¿eh? ¿Aquí? Ahí. Mira qué bien. Gracias, Elena. Bueno, Josefina de la Torre. Esta la he titulado Isla sin sombrero. Josefina de la Torre nace en Gran Canaria. A ver, Josefina de la Torre es un icono de las sin sombrero. Me recuerda muchas veces a Marilyn en cuanto a icono. Y al principio yo decía, ¿cómo voy a hablar yo de Josefina? No sé si voy a encontrar así algo, porque sí, muchísimas imágenes de Josefina.
pero no se tenía dudas de cómo hablar de ella. Pero una vez que leí poesía suya, ya sí lo tuve claro. Por eso es Isla sin sombrero. Josefina nació en Gran Canaria, también es polifacética. Nació en el 1907 en una familia, la verdad es que la pequeña también, es la pequeña como Victoria, de 6. Su madre Francisca Millares Cubas y su padre Bernardo de la Torre. Su abuelo materno era un conocido historiador de allí de Gran Canaria. He puesto este libro que era muy conocido, tiene calles y todo allí, muy, muy reconocido en Gran Canaria. Y su tío, este hombre, era un barítono. Además, me hizo gracia porque se puso el nombre, es Néstor de la Torre, pero se puso Nestore de la Torre, claro, para que sonase todavía la ópera, claro, en italiano, y me hizo mucha gracia. Estaba también muy ligada ya al mundo del arte y a la cultura. Josefina comienza a escribir poesía con 8 años y a los 13 publica en revistas. Su hermano Claudio sí que tenía reconocimiento, dramaturgo y novelista bastante reconocido, y le otorgaron un premio, el Premio Nacional de Literatura, y ella viajó a Madrid con él para recoger el premio. Y ahí es donde entra en contacto con las corrientes literarias de la época y con la generación del 27. Esta es la familia de Josefina. La verdad es que las imágenes son chulísimas. Ella de pequeña. Aquí, realmente no sé si ella es la que toca el piano. Yo creo que ella es la del violín, claro. La otra será una hermana suya. Ella es la del violín. Una vez que entra en contacto con la generación del 27, publica este poemario, su primer poemario, Versos y estampas, que le hace el prólogo Pedro Salinas. Y empezó a llamarla, él fue el que empezó a llamarla la mujer isla, no solamente porque procediese de Gran Canaria, sino por cómo escribía. Josefina, fijaos que era muy joven y sin embargo Gerardo Diego, que fue el que hizo la antología de la poesía contemporánea de esa época, solo metió a 2 mujeres en esa antología y metió a Ernestina Campoubry y a Josefina de la Torre. Aquí os he puesto un poema de este poemario, porque es que me ha gustado muchísimo y da idea de cómo ella era y de los años que tenía, de la época de su vida, cómo se encontraba en esa época. Mis años compañeros, años míos inciertos, niños desordenados, al salir del colegio. Ya son 2 y son 3, compás del mismo tiempo, maravillas segura, de inagotable anhelo. Mi corazón latió, 23 balanceos. Mi corazón amigo, buen profesor pequeño. Y hoy no sé qué me pasa, y hoy no sé lo que tengo. ¿Es uno más, amigo, uno más o uno menos? Con 23 años ya tenía mucha profundidad, Josefina. Este también es de esa época. Toda mi ilusión la he puesto en la espera de un mañana. ¿Cómo vendrás? ¿Adornado de blanca flor de retama o de flor de pensamiento, que de luto se engalana? ¿Vendrás con rojas miradas o con pálidas miradas? ¿Tendrás voz? ¿Tendrás sonrisa? ¿O no me guardarás nada? Mañana, horizonte de niebla, fiel timón de mi fragata. Hace tiempo que me llegas con las velas desplegadas. A raíz del poemario, Josefina vuelve a Canarias, pero eran frecuentes sus viajes a Madrid para estudiar canto y se formó como soprano. Y en el 34 fue muy polifacética, como todas las vanguardias de su generación realmente. En el 34 comienza a trabajar como actriz de doblaje para la Paramount y se desplaza a Francia. Dobla a Marlene Dietrich.
algunas películas de Marlene Dietrich tienen en esa época, en el año 34, la voz de Josefina de la Torre. En el 40 debuta como actriz en el María Guerrero. Ya es su etapa de dedicarse solamente al teatro. Escribe 2 poemarios, ese que os he puesto y otro, y ya se dedica básicamente al teatro. Bueno, no os he dicho que, se me ha pasado deciros, que cuando estalla la Guerra Civil vuelve a Canarias y escribe, o sea, se gana la vida escribiendo novelas, bueno, folletines y novelas cortas para comer, realmente para comer. Y la escribe con el seudónimo de Laura de Cominges. En los 40 regresa a Madrid y es cuando trabaja de actriz en el María Guerrero. Después sigue su carrera como actriz en películas de Edgar Neville y también lo compagina con un proyecto que es el Teatro Invisible, que es radioteatro y radionovelas y radioteatro. En el 46 funda su propia compañía de teatro, Compañía de Comedias Josefina de la Torre, junto a su marido. Y después, ya lo que os digo, su vida completamente ligada al teatro, trabajó con Nuria Esper, con Amparo Soler Leal, absolutamente ya todo enfocado al teatro. Y aquí, durante ese periodo, en el 68, vuelve a escribir y es el cambio, absolutamente, el cambio. Además me encanta esta imagen de Josefina, me gusta mucho más esta imagen de Josefina que otras que he encontrado de ella más joven, porque con la mirada está hablando muchísimo, esta imagen es una maravilla. Y en este poemario ya se nota el rodaje de vida, ya se nota las vivencias, porque antes era más, aunque tenía profundidad, era mucho más optimista, pero aquí ya se le notan las vivencias. Es que me recuerda a Marilyn, porque si leéis lo que escribía Marilyn, me recuerda mucho. Nadie me ve ni me oye, nadie sabe de mis voces, ni de mi cuello inclinado, ni de mis brazos ceñidos, ni de estos pies descalzos. Nadie lo sabe, yo sí lo sé. Pero voy y vengo de la sombra a la pared, y me desprende la luz contra mis brazos en cruz. La última aparición de Josefina de la Torre fue en Anillos de Oro, en 1983. Esta es su última aparición pública y ya a lo Greta Garbo realmente se retiró y no quiso que ya nadie más la viese y murió a los 95 años en Madrid, en el 2002. Estos libros son... Torremozas ha sacado una edición de su poesía completa, en 2 ediciones. Esta es la edición número 1 y esta la 2. La etapa de poesía, esta es la primera etapa de los poemarios que os he dicho al principio y esta ya va del 36 al 69, aunque escribió poco, escribió solamente el poemario final ese que os he puesto antes. Y esta es Josefina de la Torre. Espero que os hayáis hecho una idea de cómo era. A mí me recuerda a Marilyn, no paro de decirlo. ¿Y ya he terminado? Qué bien, qué buena exposición. Y a ver cómo quito esto ahora. Me encanta la vida de Victorina Durán. A mí muchísimo. A mí las dos. Las dos. Las dos. Josefina es que yo la conocía más, por eso he dicho Victorina. Porque Josefina ha sido más conocida. Pero no recuerda a Marilyn. No recuerda a Marilyn, a mí me recuerda muchísimo a Marilyn. La narración de la primera me ha parecido corta. ¿De Victoria? Bueno. Sí. Es que de Victoria no hay mucho, es que hay que empaparse me tengo que leer 3 volúmenes de su biografía, que de hecho me la voy a Cuando me la haya leído te hago una exposición, vamos, de 3 horas. No, es que cuando estás centrada ya en lo que tú nos estás contando,
se termina. Y yo me he quedado como querías, como si me hiciese falta saber más. Claro, pero eso está muy bien porque así te inicio y ahora tú ya buscas y además te Busca. compras la biografía. Y te lees la biografía de ella. Tiene que ser Claro. maravillosa. Los 3 tomos. Los 3 tomos, ¿eh? Los 3. Bueno, a ver si puedo yo, María Blancha. A mí me recuerda más a la que doblaba. A mí también. Me ha recordado más. Marlene A María. Dietrich. también. Sí. Sí. Pues sí, La, también. la Sí. forma de retirarse y de irse. Y ahí os quedáis. Con anillos para una rana. Voy camino de mi casa y voy con la mascarilla por eso. Bueno, voy hoy, a ver. Ah, esta me encanta. Voy a apagar este chisme que como voy por la... Mira, hoy voy a presentar, o voy a intentar presentar brevemente y simplemente un esbozo de su vida, porque son artistas que dan para mucho, a 3 artistas que la he escogido a las 3 quizás por su vida y por su significación pues bueno, hasta la época de los años 40, sobre todo de la República, y lo que sufren las artistas, precisamente por ser artistas en España y por la época, sobre todo también que cogieron. Aunque no solo por la época, porque posteriormente han sufrido bueno, pues María Blanchard, titulado su presentación de hoy como la artista ocultada. Y que bueno, creo que ahora lo descubriremos más bien, ¿no? María Blanchard nace en Santander en 1881. Nació pues jorobada. En muchas, bueno, hay muchas versiones de cómo pasó. Unas veces dicen en una de las biografías que tenía pues, que se cayó su madre, estaba embarazada y demás. Luego se ha descubierto que realmente pues, era una citoescoliosis que tenía y una variación de un cromosoma que pues, le provocaba esa alteración y tuvo durante toda su vida pues, una joroba porque le hacía un aspecto peculiar, por el cual sufrió muchísimo. Es una artista que sufre. Ella tuvo un padre que era ingeniero de minas y la verdad que le dieron, era la segunda de 4 hermanos, le dieron una educación muy libre a María. Seguramente pues la apoyaron mucho. Cuando destacó en la pintura María, pues ya en su juventud, la manda la familia apoya, porque ella provenía de una familia liberal que la apoyaba. Daros cuenta que ya es quizás mayor que la generación de la que ha hablado Sacri, ¿no? Entonces, realmente tenía que tener una infraestructura en su casa que la apoyaba muchísimo para tener la vida que tuvo. La mandan a Madrid, a la escuela de San Fernando de Bellas Artes, en Madrid, que es de donde donde estudian prácticamente todas las pintoras de esta generación y todos los pintores. Y pues allí empieza a aprender. Lo que pasa es que a María muy pronto se le va a quedar chico Madrid. Estas son sus primeras obras, que además esta obra es premiada en una especie de exposiciones nacionales que había en esa época para lanzarse la carrera como artista, le dan una medalla. Tiene como varias, estas son de una primera etapa de ella en la que está en formación, ¿no? Y adquiere una beca para irse a París. Y entonces se va por primera vez a París a aprender pintura, a estudiar pintura. Ella pues ya en la primera etapa en París aprende y este es su estudio de pintura tiene un documental que se llama, es que no sé si la 26 de la Rue de Pau, que era donde estaba su estudio,
y compartían estudio con Diego Rivera, con el marido de, bueno, la pareja de Frida Kahlo. Uno de los que comparte estudio, aunque ella desde primera instancia cuando se va a París realmente está con toda la vanguardia, conviviendo con toda la vanguardia parisina de pintura de aquellos años. Para que os hagáis una idea, a ver si lo tengo por aquí, Diego Rivera llega a decir porque ella se mete en el movimiento que en esa época está en París en plena vanguardia, que es el cubismo. Esta es una foto de María, que hay muy pocas porque como a ella no le gustaba su aspecto, realmente hay pocas imágenes de ella. Esta es una foto que pues joven, ¿no? De María joven. Pues ella se mete en el cubismo, como digo, y es una más entre todos. De hecho, hay muchos testimonios de sus compañeros, de Picasso, de Juan Gris, que es un amigo íntimo de María, Diego Rivera, y todos pues, ensalzando las cualidades pintóricas de María. Esta es una primera etapa de ella. Y empieza, ya os digo, ella exponía además en París con todos los cubistas, exponía en la vanguardia, le hacían llegar a tener un contrato con el marchante de obras más importantes de París y pues realmente es una pintora conocida y que forma parte del círculo. Esta es la comunión. Esta es una primera etapa también, donde luego va a pegar el salto al cubismo, pero es una obra muy interesante, la de María, muy, muy simbólica, va a reflejar siempre mucho también a las mujeres, como va a pasar muchísimo en todas las mujeres artistas. Esta ya empieza su etapa cubista, aquí, esto es una lámpara con un bodegón, o sea, con una mesita, la luz, proyecta la luz. Ella, una de las cosas que le ha pasado a María, en otra naturaleza muerta, que le ha pasado a María es que posteriormente a su muerte, y por eso digo la artista ocultada, ella era amiga íntima, como ya he dicho, de Juan Gris. Juan Gris es uno de los pintores cubistas más respetados. Este cuadro, que es la mujer que toca, bueno, la mujer con la guitarra, ¿vale? Ha estado en Reina Sofía y ha sido hasta hace muy poco atribuido a Juan Gris. ¿Por qué? Aunque en realidad es de María Blanchard. Porque cuando ella muere, que muere muy joven con 52 años, en el año 32, su obra, los marchantes que la tenían deciden que la pueden pasar por la obra de Gris porque así van a cobrar más por su obra. O sea, que fijaros en la injusticia que sufre, que no solo en todas las exposiciones de luego de la vanguardia del siglo XX que se han hecho retrospectivas, no está ella normalmente, si está es muy brevemente representada, sino que además ha estado sus cuadros con el nombre de Juan Gris en muchas ocasiones. Todavía ni siquiera se sabe cuántos cuadros de ella están con el nombre de Juan Gris. Y bueno, pues por ejemplo, también se dice que Juan Gris tiene otro muy similar y que como ellos pasaban veranos juntos y demás, pues podían tener incluso el mismo bodegón que copiaban, ¿no? Ellas tenían una relación. Hay cartas de Juan Gris que le piden opinión realmente a María sobre los cuadros que está haciendo y tal, ¿no? Ella solo tiene una exposición en España que organiza Ramón Gómez de la Serna y de hecho la organiza con Diego Rivera y dos más y la tienen hasta que cerrar del escándalo que supone en el año 27 en Madrid esa exposición. Bueno, pues empiezan a tener críticas de todo tipo, de que eso no es pintura, que el cubismo que ellos hacen, pues bueno, pues no se entiende. Y claro, ellas están creando vanguardia. Luego ya estos cuadros que tiene cubista se las reconoce a ella por la temática del color.
y por cómo rompen el cubismo en general la perspectiva. El cubismo es un movimiento pictórico que rompe totalmente con las perspectivas que había hasta entonces en el arte, ¿no? Este es uno de los cuadros más, más reconocidos de ella, que es Mujer con abanico, y está en el Museo Reina Sofía, pero guardado en los sótanos. O sea, María Blanchard no está expuesta, a pesar de la obra pictórica reconocida que tiene. Casi toda su obra está en París. Esto luego es la segunda etapa figurativa de ella, que son cuadros impresionantes cuando te acercas a ellos por el color que tienen. Estas son mujeres jugando a las cartas. Esta es la niña durmiendo. Esta etapa es muy bonita de ella también, muy singular. Ramón Gómez de la Serna dijo que con su mirada de niña miraba susurrantemente como un pájaro triste de alegría, como él decía. María tuvo siempre, la verdad, que su belleza fue una losa seguramente para ella, y dijo que cambiaría toda su obra por un poco de belleza. Cuando María muere, intentan hacerle una exposición en Madrid en el año 32, pero no pueden porque no hay obra suficiente para reunir de ella. España no tenía obra de ella, entonces es imposible. De hecho, Lorca le dedica un poema. Bueno, y el poema de Lorca realmente es muy famoso, lo que pasa es que no lo tengo por aquí. Elegía, Elena, El elegía. Elegía, sí, pero no tengo el texto, que es lo que me hubiera gustado leer un poquito. Se me ha olvidado. Este cuadro me encanta especialmente, la verdad. No sale muy buena calidad la imagen, pero es dos hermanas. Y tiene estas maternidades que también son muy peculiares de ella. María Blanchard tiene una exposición finalmente antológica en España en el año, me parece que es, bueno, cuando se cumplen, ahora mismo no lo tengo cerca, cuando hacen los 100 años de su muerte, ¿no? María muere en el 32. Lo que pasa es que tiene tan mala suerte que incluso le están preparando ya una retrospectiva también a Dalí, y entonces se oscurece totalmente la exposición de ella con la exposición que estaban preparando para Dalí. Entonces la verdad que pasó totalmente casi desapercibida su exposición. Esta es María, que se dedicaba también en París a dar clases de pintura. Ella estuvo en España después de la primera etapa, que se fue a París, y estuvo en Madrid, pero tuvo una cátedra incluso de dibujo, pero se tuvo que ir ya os digo, por cómo la trataban con el aspecto físico que tenía. Y entonces, pues realmente María lo que encontró en París fue un ambiente de libertad, de arte, de colegas artísticos, donde ella se movía bien, donde la valoraban, y pues donde encontró su lugar. Es ver cómo España, realmente, su país natal, nunca la ha valorado como la ha valorado en Francia. Yo la exposición que he visto un cuadro de ella, pues ha sido en el Museo Pompidou de Málaga, o sea, un museo francés. O sea, yo nunca, ya os digo, el cuadro de la Reina Sofía lo tiene guardado en el sótano, y tiene un cuadro realmente impresionante. María muchas veces tenía mucha memoria pintórica y pintaba varias versiones de los cuadros. Entonces tiene muchas veces al mismo niño, la mujer de la abanico la tiene en varias versiones pintadas, ¿no? Tiene muchas obras así. Este es su último cuadro. Hay bueno, historiadores del arte que dicen que está inacabado por las manos y demás, y otras bueno, que dicen que quizá era otra evolución en su pintura, ¿no? También utilizaba mucho, esta es una foto de María, el pastel con el óleo. Uy. Y bueno, pues he elegido a María porque realmente creo que es un caso muy evidente de ocultamiento de un artista, ¿no? Luego
tenemos el caso de Margarita. ¿Esto por qué? ¿Qué? Que salía lo mío anterior. Ah, sí, porque a lo mejor salía. Que es otro caso muy distinto. Y como quiero ver, tengo 3 casos realmente para que veamos las posibilidades que hay de lo que se hace con las mujeres artistas, con mujeres delante, ¿no? Mujeres. Margarita Manson es un caso muy peculiar, porque sin embargo ha trascendido su figura ha trascendido a través de todos los amigos y las amigas lo que contaban de ella. ¿Por qué sabemos de Margarita Manson? Sabemos por Maruja Mayo, sabemos por Dalí y sabemos por Lorca, por ejemplo, ¿no? Ella era ese cuarteto que formaban los 4 cuando, la anécdota que ya contamos, cuando Maruja Mayo, cuando se quitaron el sombrero atravesando sol, cuando, por ejemplo, también intentaron, se vistieron de hombres para entrar en el monasterio de Silo y le dejó Lorca y Dalí sus prendas, y otras anécdotas más que han ido contando tanto Maruja como Dalí. Y bueno, Lorca le dejó escrito un poema que después veremos. Ella es Margarita. Margarita se dice que es, bueno, que su madre se fue a París cuando se quedó viuda, tenía 2 hijos y empezó a trabajar. Eso es lo que se dice sobre Margarita. Hay muchas cosas que hay que tener, digamos, pues en paréntesis, porque realmente no están contrastadas, no hay mucho investigado sobre ella, ¿no? Entonces, pues su madre se dice que se fue a París, pero realmente y que trabajó que fue modista de Chanel. Cuando se murió su marido, ella se fue con sus 2 hijos, se fue a París y trabajó pues como modista de Chanel. Luego volvió a España y montó un taller de costura en el que dicen, pues bueno, que bueno, la verdad que vendo a Margarita, las 2 o 3 fotos que tiene de joven tienen un estilo y unas prendas y demás que son maravillosas siempre, una fotografía. Es Margarita joven también. Ella también estudia en la Escuela de San Fernando, arte, ahí es donde conoce a Maruja Mayo y a Dalí. Y pues es una más del cuarteto. En esta época comienza una relación con un artista que es Ponce de León. Este cuadro es un retrato que tienen de ella, pero que realmente no se sabe la autoría, no se sabe si es de ella, si es de una amiga, si incluso también se le ha atribuido a Dalí, pero no se sabe bien la autoría. Bueno, estos son los cuadros de Ponce de León. Ponce de León estaba también estudiando con ellos y empieza una relación con ella y pues, bueno, pues se hace falangista. Un poco, pues yo qué sé, es controvertida su figura, desde luego. Pues lo fusilan, bueno, lo asesinan en los primeros años de la guerra. Estos son los cuadros de Ponce de León, ¿vale? Mira el autorretrato de Ponce de León. Yo es que tengo mis teorías, pero me las voy a guardar para hoy. Y entonces voy a intentar decir, ¿no, Margarita, intentar ser lo más objetiva que se puede, que ya os digo que es muy difícil por la poca realmente documentación que se tiene de ella. Y bueno, pues cuando ella se va a París, está unos tiempos en París, también se dice que cuando cruzó la frontera tenía ella folletos y demás, se la descubre con folletos del Partido Comunista, pero es algo que no se ha podido demostrar. Lo que sí es que luego ella vuelve, se casa o cuando se vuelve, se casa por segunda vez, ya después de la guerra y de todas las demás, se casa con otro falangista, que además hace un tipo de publicaciones de trabajo para la falange, trabajo más como artístico, que es lo que se dice que ella hizo una contribución, pero tampoco hay nada claro. Cuando ella estuvo en París durante la guerra, sí trabajó en cosas de publicidad y demás, pero todo lo que hizo en París pues está también sin documentar. Margarita, estas son obras de Ponce. Y este es Ponce, su primer esposo. Esta es un retrato de Margarita. Este es él
Margarita conocemos de ella a través de sus amistades de vanguardia. Es decir, este es el poema de Lorca que Lorca le dedica a Margarita, que es Muerto de amor, a Margarita Manso. Y esta es una foto con Ponce de León. Mira qué moderna Margarita, que realmente era moderna. Bueno, pues ella aparece en el documental de La Sin Sombrero, pero sus hijas, en este momento aparece una hija diciendo que jamás supieron absolutamente nada de que su madre era esta que aparecía en los documentales, que ella no dijo nunca una palabra de su vida pasada, que incluso ella tenía, una vez descubrió una foto en la mesita de noche que aparecía ella guapísima con un hombre y le dijo, venga, quita de aquí no se mira, no se puede mirar. Y al día siguiente o a los 3 días o a la semana, cuando fue al mirar, su madre había recortado la figura del hombre de la fotografía. Y que bueno, pues dejan entrever que era una persona quizá con melancolía, ¿no? Entonces, tenemos que pensar, una artista, que todos la citan como artista, de la cual no tenemos nada de obra, nada, ahora mismo, no se sabe dónde está su obra, ni qué pasó con su obra, si la destruyó, si no, que realmente pasa por la guerra y lo que aparece como Margarita después es una mujer de los que nunca habló de su vida anterior. Y la tenemos, solamente la podemos tener por lo que citaron de ella. Fijaos qué ejemplo, digo, qué diferente a María Blanchard, pero realmente son los estragos de una guerra y los estragos de unas situaciones que, espérate, ahora sí. Vuelve a salir. Vuelve a pasar y todo, ¿eh? Sale a doble. Y ahora tenemos otro ejemplo y ahora que no puedo. Tengo que cerrar, voy a cerrar el otro, espera. Cierra el otro porque si no. Es que no puedo. Una página La tecnología hoy se... Bueno, y si yo quiero presentar ¿se puede? A ver. No. Sí. No. Despliega la imagen nada más, abre la imagen, intenta abrir la imagen y luego comparte pantalla, ¿no? ¿Sabes qué te digo? Sí, pero vamos a ver. Maximiza la imagen y luego intenta compartir. No, lo que voy a cerrar es aquí. Aquí. A ver. Si lo consigo. No sé yo. Y ahora comparto Zoom y todo. ¿Esto qué es? ¿Qué no? No voy a poder, ¿eh? Dale, a ver, ¿Qué puedo hacer? dale arriba donde le he dado yo antes. ¿Esa imagen la tienes del Google o la tenías tú en tus archivos? Eso es una de Google. Pero es que no lo puedo cerrar. Qué raro, me comparte lo de la reunión. Hay que si cierro lo de la reunión. Si le da a la X no te la deja cerrar, abajo tiene una X. Y la banda roja, ¿no? Abajo, ¿no? Ahora, ya. ¿Lo Ahora. veis? Sí. Pero dale arriba, ahí, ahora. Si se abre. No sé yo. Sí, ya está. Ha salido Remedio Varo, ¿eh? Ya. Pero se ha ido, ha salido y se ha ido. Ahí. Remedio, ahí. Ahí está Remedio. Bueno, este es otro ejemplo de pintora. Bueno, de pintora que también estudia Remedios Varo en la Escuela de San Fernando de Madrid. Y pues ella viene también de una familia burguesa, su padre era escritor y fundó un periódico literario que se llama La Atlanta. El Atlántico, perdona. Su imagen... No, ya me he liado. Voy a liarme yo como Sacri. Con las dos. Aquí. Vale. Pues bueno, por Remedio
es de Girona. Nace en 1908. Es republicana y amante de un poeta francés, porque ella se va a París también muy jovencita. Fijaros cómo en España pues no se producen casi posibilidades para las pintoras, sobre todo para las mujeres y para las pintoras en general. La verdad que el momento pintórico que había en esos años en París, pues claro, hace que todas se quieran ir para allá y que además vayan a aprender. Que también lo relaciono un poco y con Marga Gil, de la que hablamos la pasada semana, que Juan Ramón le decía que se fuese a París a formarse. Realmente era un momento en lo que todas las artistas lo que querían irse a París por el movimiento que había en esa época en París, que estaba todo el movimiento pues, de la vanguardia del arte, ¿no? Ella se va a París, estudia, luego viene otra vez otro año aquí, pero le pasa un poquito igual que a María Blanchard, y cuando están aquí no se sienten en un círculo pintórico en el que se puedan desarrollar y se va a París otra vez, porque también las dos incluso dan clases de dibujo, ella Remedios también da clases de dibujo, pero no, en Madrid pues no le dan, son mujeres muy libres, mujeres que están rompiendo con los moldes de esa época, mujeres en los que la pintura además tampoco aquí había manera de dedicarse y ganarse la vida, no había círculos de arte todavía. Ellas realmente pues sí que aportan porque dan clases en la residencia de señorita, dan clases, exponen por allí y todo esto, pero no encuentran su lugar porque realmente no lo había en la sociedad española de esa época. No le daban lugar a las mujeres pintoras. Entonces se van a Francia. En Francia les sorprende la Segunda Guerra Mundial. Y huyen del nazismo, primero se van a Marsella y luego se van finalmente a México. Desde entonces prácticamente Remedios Varo va a estar toda su vida en México. Y ella se separa del escritor, del poeta Pérez, que además él le dedica todas sus obras, van dedicadas a Remedios Varo, todas las obras de este poeta. Y porque la contratan, esto es muy curioso, la contrata a la farmacéutica Bayer para hacer una expedición a Venezuela, en la que además en esa expedición su familia también se había exiliado a Venezuela y se reúne con Marilé. El micro. Lo abierto. El súper está. A ver. Ahí está. Que nos va a hablar la cajera del súper y todo, Marilé. Sí, mira qué imágenes de Remedios Varo más chulas. Bueno, pues en México ella vive en la colonia Roma, que se conoce hace poquito por la peli tan buena que hicieron sobre la colonia, donde allí está realmente en esa época toda la vanguardia también de cultural de la época. Allí conoce a Bretón, al surrealista Bretón, porque ella forma parte de un círculo surrealista, pero el español. Conoce a Bretón, conoce a Stravinsky. Tiene fotos, la verdad, que tiene muchísimas fotos con muchas personalidades ilustres que pasan por aquella colonia española y, bueno, en México. Ella se va a casar, Remedios se casa 3 veces, tiene 3 parejas. Primero uno con el que convive también en España, luego el artista, el que se va y la deja cuando ya se va a Venezuela, y luego finalmente un compositor contemporáneo que va a influir en ella en el sentido de que en su obra se va a ver mucho la influencia musical que tiene, ¿no? Ella cuando va a Venezuela, la primera vez que la contrata Bayer, la hacen para que haga unas pequeñas ilustraciones así sobre temas que le dan para hacer folletos, ¿no? Como esta es una que es el dolor reumático. Qué pena que no se vea muy bien, yo creo que Zoom comprime mucho algo pasa con las imágenes porque en mi ordenador se veía bien. Ella tiene
lo que es un cuchillo clavado en la espalda. Pasa que no se ve bien. Está ahí. Son las ilustraciones, que tiene un montón de ilustraciones así pequeñitas que son una delicia. Esta también, porque hace un estudio sobre los mosquitos, sobre la malaria, en el que, bueno, pues encanta, le gusta muchísimo a la farmacéutica y luego le ponen otro trabajo para, pues eso, hablar sobre los dolores, algunas enfermedades, en fin. Y en esta época ella es Remedios Varo Uranga y va a firmar como Uranga. Aquí abajo pone Uranga. Hasta más adelante, sobre el insomnio. Guau, qué bueno. Son buenísimas. Ella tiene un surrealismo realmente científico, muy personal, muy personal. Todas estas son bueno, pues ver los alimentos, como hay que lavarlos, pues yo qué sé, para hacer ese tipo de publicidad te contratan a Remedios Varo y la verdad que son impresionantes sus ilustraciones, tiene muchísimas. Esta es Simpatía, porque a Remedios Varo le gustan muchísimo los gatos y los animales y bueno, este le sustituye a La rabia del gato. Ella realmente consigue ganarse la vida ahí en México como una artista y es una artista realmente muy reconocida en Latinoamérica. En Latinoamérica, en el año pasado, Buenos Aires le hizo una exposición grandísima a Remedios Varo. Además como ya le pilló el COVID, pues ya están muy televisada, tiene una exposición guiada y demás para adaptarse al momento que había. Y son muy, muy bonitos ver los vídeos en los que explican cómo va evolucionando en su obra. De su pasaporte. Este es Insomnio. Este pertenece también al catálogo de Bayer. Bueno, le hacían folletos para explicar. Esta se ve muy mal, pero yo no sé si es por cómo se comparte o algo. Esta es su primera obra surrealista. Voy pasando, en realidad no las tengo muy ordenadas cronológicamente, pero es casi la primera obra surrealista que tiene en el que ella prueba materia, pone cera, estas son cosas que va poniendo ceras y demás, y luego ella evoluciona, como ya os digo, a un surrealismo científico, casi de cuento, casi historias fantásticas, pero que realmente cuando te acercas a los cuadros de Remedios y vas mirándola, está ella de joven, y vas mirando los detalles, está todo muy pensado. Es una obra además que tiene muy autobiográfica. Refiere a muchísimas cosas de su exilio, a muchas cosas de su vida personal y a su creencia, ¿no? Mira, qué maravilla. Bueno, pues Remedios realmente no, creo que no ha expuesto. Yo lo he estado mirando, pero no he visto ninguna exposición de ella grande en España. Es una artista que con el exilio prácticamente se quedó allí, es conocida y está muy estudiada, pero no está como tan reconocida como se merecería. Ella no vuelve a España. Ya este es El alquimista. En la obra de Remedios Varo está muy ligada a toda la ciencia, a la ciencia. Hace un montón de alusiones. Una obra muy fantástica, muy de cuento, muy de ilustración. Esta es una receta que tiene para provocar sueños eróticos. Entonces tiene los ingredientes. Tenía otra para ser el rey de Inglaterra. Para convertirse en el rey de Inglaterra. Pues tiene que tener 2 kilos de raíz fuerte, 3 gallinas blancas, una cabeza de ajo, 4 kilos de miel, un espejo, 2 hígados de ternera. Esto estaba en su exposición. Y la verdad que es muy divertida. Luego cuando va analizando su obra, mirad qué chula. Esta es Mujer saliendo del psicoanalista. Es buenísima. Esta es buenísima porque lo que lleva ella es la cabeza del padre. Ha matado a su padre, ya después de salir del psicoanálisis. El doctor, por supuesto, era
Ay, por ahí. Freud, lo que pasa es que no se ve, pero lo tiene puesto por aquí. Y luego tiene pues dos cosas que, bueno, que van saltando. Tiene pues un reloj del tiempo aquí y demás, es pues, buenísima. Hay hasta tatuajes de ella por Latinoamérica. Y esta es su primera obra realmente que la lanza a ese realismo mágico que ella tiene, ¿no? A ese surrealismo científico ahí. Esta obra se la encargan realmente a ella, se la encarga Gurdjieff, que bueno, pues que tiene una teoría que, de los 4 caminos, y le dice que plasme la teoría que él tiene de las 4 caminos en una obra. Y entonces hace esta obra. Y bueno, pues a partir de esta obra se define como una surrealista. Esta es una de sus primeras obras surrealistas. Recuerda mucho al Bosco, muchísimo. Mucho, mucho. Este es un detalle de la de mujer saliendo del psicoanálisis. Y esta es El sastre de mujeres. Fija, es que Remedios Varo realmente tiene una crítica social grandísima. Es un surrealismo científico con una crítica social muy grande. Entonces, pues bueno, pues el sastre es un hombre y tiene ahí pues las mujeres que va haciendo y los proyectos. Y esta es, mira, esta es la creación de las aves, en el que le va saliendo un hilo del corazón, ¿no? A esta mujer ave, lechuza sabia, es un fragmento de la obra. Minerva. A una Minerva, en la que tiene el prisma de Newton. Ella es que era, de verdad que era muy científica, o sea, muy científica. Tiene ahí luego elementos muy reales de la ciencia que los plasma en su pintura. Y luego otro aparato que es una descomposición para el color y de dónde le va saliendo el color. Entonces va a través del dibujo, dibuja a las aves y cobran vida, ¿no? Como toda una alegoría. Son sus Remedios con su obra. Tiene obras muy fantásticas. La huida. Esta. Bueno, pues esta es un poco la presentación de las 3 ejemplos de pintora. Una ocultada totalmente, como ha sido María Blanchard, totalmente ocultada después hasta el extremo de vender obras con nombre de otro pintor de ella. Otra que ha salido totalmente desconocida, que no sabemos dónde está su obra, que es Margarita Manso, pero que sí sabemos que existió y que fue parte muy importante de un movimiento de vanguardia por todas sus amistades que la nombran y que le dan su lugar en ese momento, aunque no aparezca nada de ella. Y esta tercera, que me parecen relevantes, además presentarla a las 3, que cuando se exilia de España prácticamente es una desconocida aquí y triunfa totalmente en México. Y ahí lo dejo. Qué chulo. Qué maravilla. Remedios.